compartir con ustedes los niveles de comunicación para que cada uno pueda estar situándose dónde se encuentran estos 7 niveles de comunicación y ver cuál es la brecha que tienen de crecimiento personal. La realidad que hoy en día con la extensión y la rapidez del Internet y todo, la verdad que esto avanza cada vez más. La verdad que si hace 25 años nadie pensaría que nos podríamos estar comunicando con alguien en España, hoy en día whatsappeamos, hoy en día chateamos y la verdad que el nivel de comunicación es extenso. Pero no debemos olvidar la profundidad de la comunicación. Y les voy a pedir encarecidamente que cada uno, en la medida que transite yo estos 7 niveles de comunicación, traten de ver dónde están para saber qué avanzar si desean avanzar, porque esto es la libre elección que tenemos los seres humanos de poder crecer. Ustedes van a ver un porcentaje, esto es una encuesta, yo participé muchos años en Aprender a Vivir y trabajábamos con alumnos en la secundaria, primaria y llegamos a trabajar con papis en la escuela donde una de mis 2 hijas asistían, pero tiene que ver con una encuesta que se le hicieron a los chicos para que dieran opinión cuáles eran los niveles de comunicación. El primer nivel es comentamos lo que hacemos, o sea, estilo noticiero, la actividad externa, ¿no? Uno llega a su casa, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, y se terminó, una noticia, ¿no? Esto está muy, muy, muy marcado en cada uno de nosotros por culturas, ¿no? Que nosotros traemos, por algunos patrones. Fíjense lo que dice esta diapo, Agustín, a veces siento que la distancia generacional nos separa, y me gustaría saber más sobre tus cosas, tus inquietudes, tus hobbies. Dice, qué linda escena de familia, qué tierno. Quisiera saber más de vos, ¿entendés, Agustín? Y dice, ay, cuánto amor, qué dulce. Podés encontrar todo eso en www.agustin.com. Y la verdad que estas cosas suelen suceder, que los niveles de comunicación están así, ¿no? Vía chat. El segundo nivel ya nos revelamos desde lo que uno piensa, ya existe un diálogo de opinión, acá no nos expone, porque la opinión es conservar la relatividad, no me revela dar a conocer las cosas que uno a veces mantiene oculta, ni me revela oponerme a alguna resistencia. El tercer nivel, empezamos a comunicarnos desde lo que creemos, o sea, acá entramos a jugar con nuestros valores. La verdad que uno escucha a veces que dice, no, bueno, ya este mundo se han perdido los valores. Yo la verdad que, como todas las opiniones son válidas, yo no opino igual, yo creo que los valores no se pierden si yo no quiero. Yo elijo perder o no perder valores, uno tiene creencias, tiene experiencias, y acá se pone en juego todas las cosas que uno cree, pero algo muy importante que es el contacto, ¿no? De alguna manera acá empieza a expresarse la historia de nuestra comunicación. Pero lamentablemente, así como les contaba que el primer nivel, los chicos decían había un 85% esto de noticiero, de comunicación familiar en general, acá tenemos un 5%. La verdad que empezar a jugar los valores tenemos un resultado bastante bajo. El cuarto nivel nos revelamos desde lo que sentimos, acá ya empezamos a registrar qué es lo que uno siente, qué me atraviesa, pero también qué me perturba. La realidad que cuando nosotros le pedimos a veces en los cursos a la gente que empiecen a expresar sentimiento, bueno, suelo mandar una lista de sentimientos para que puedan empezar a buscarlo. El quinto nivel, desnudar nuestra necesidad y deseo. Fíjese lo que dice Mafalda, comienza tu día con una sonrisa y verás lo divertido que es por el mundo desentonando. Acá tenemos un porcentaje bajo, un 5%. Acá nos expone desde nuestra debilidad y nuestra vulnerabilidad. Y la diferencia, ¿no?, entre los reclamos y los pedidos, los deseos míos y los deseos del otro. La verdad que no está mal decir cuál es mi debilidad o cuál es mi vulnerabilidad. Momento se producen la mayor cantidad de muertes en esto de la patología de trauma, ¿sí? Y por último, a enumerar un poco los mecanismos lesionales, ¿sí? Entonces, ¿hablamos de trauma, hablamos de lesión o hablamos de daño, ¿sí? No es lo mismo, como les digo, hablar de accidentes, porque como les digo,
Acá el señor que iba en la moto tal vez iba a un exceso de velocidad, o tal vez el del auto fue el que cruzó en rojo, o tal vez los dos iban distraídos. El tema es que seguramente pudo haber sido prevenida esta situación, entonces deja de ser un accidente. Hablamos de los tipos de energía, ¿sí?, que se ven involucrados cuando se generan estas lesiones. La energía cinética es esto que estábamos viendo, el movimiento, ¿sí? Recuerden esto de que lo que está en movimiento quiere seguir estando en movimiento, lo que está detenido quiere seguir estando detenido. Son leyes universales, ¿sí?, las leyes de Newton. Entonces, la energía cinética es una de las protagonistas, y después vamos a ver lo que es los mecanismos lesionales y demás, que es lo que nos interesa saber cuando recabamos datos, ¿sí? La energía eléctrica es otra causa de lesiones, ¿sí? Recuerden que la energía eléctrica, ¿sí?, primero entra por donde está el contacto con la energía eléctrica, sea cable, sea alguna superficie que está electrificada por una mala instalación o alguna situación, eh, y además de la lesión que pueda llegar a tener de donde esté entrando en contacto con la energía eléctrica, después vamos a tener una energía de salida por donde hace masa, ¿sí?, donde hace tierra esa persona, tiene otro tipo de herida, y aún así el lugar donde está en contacto y el lugar donde hace la descarga atraviesa toda esa energía generando todo tipo de lesiones, de quemaduras, alteraciones eléctricas cardíacas y demás, ¿sí? Entonces, tiene todo su propia entidad las lesiones por electricidad, ¿sí? Otro tipo de energía, sí, es la energía química, ese intercambio con diferentes sustancias químicas que generan lesión, sean cáusticas o sean ácidas, ¿sí? En ambos casos pueden generar lesión si no se toman los recaudos que correspondan. Otra cosa que es muy importante, cuando hablábamos hace un rato de adaptarse al escenario. Si yo veo a un paciente que está descompensado y está todo mojado, me tiene que llamar la atención, pues yo no sé de dónde viene, ni con qué estuvo en contacto. Entonces tengo que tener cuidado e intentar protegerme también, ¿sí? Vamos a hablar dentro de un rato, tener siempre un alto índice de sospecha, ¿sí? Siempre estar pensando a ver qué pudo haber estado pasando, qué le pasó, o en función de los datos que tengamos, a ver qué podemos llegar a anticiparnos, ¿sí? Esto del alto índice de sospecha lo vamos a hablar mucho y siempre se tiene que aplicar, ¿sí? Y eso lo adquieren con conocimiento y con práctica. La energía radiante, ¿sí?, calor, frío, ¿sí?, la energía térmica, digo, radiante, trabajás en un hospital oncológico y no te proteges, pacientes que estuvieron expuestos a radiación, ¿sí?, o algunos vienen con elementos radioactivos todavía, inclusive en el cuerpo, que siguen actuando. Entonces, la energía radiante puede generar lesiones, la energía térmica, dijimos, el frío y el calor tienen sus propios tipos de lesiones que generan, ¿sí? Y bueno, la energía cinética por ahí es la que uno más imaginaba o relacionaba con cuando hablamos de trauma, pero como ven, son un montón de tipos de orígenes de las lesiones. Continuamos, ¿sí?, con el tipo de traumatismo. Hoy hablábamos de que no son accidentes, son traumatismos, son lesiones, son eventos, ¿sí?, que pueden ser intencionales o no, ¿sí? Dentro de las intencionales están entonces los homicidios, los suicidios u otros tipos de violencia, como la violencia intrafamiliar y demás, ¿sí?, que agresiones y demás que generan, ¿sí?, este tipo de lesiones. Sabemos, se conoce muchísimo no solamente es, como le digo, golpes, sino también la acción de químicos o quemaduras, todas estas situaciones que entran dentro de estas otras violencias, ¿sí? Y después tienen los no intencionales, que son situaciones que se van dando. Acá hace mucho hincapié en recreativos, laborales, escolares, suelen ser más de energía cinética, o sea, el golpe, el golpe jugando a la pelota, la caída desde un andamio. Hay muchos casos de niños que se golpean contra una puerta, se rompe el vidrio y terminan con lesiones cortantes, ¿sí? Muchos eventos que terminaron mal, desafortunadamente. Nada, caídas que pueden ser desde, como decíamos, o un andamio o en su casa, en el baño, se resbaló, ¿sí? Nada, un montón de situaciones, choques, como les decía, colisiones entre vehículos, que entran
nos perfeccionamos en una o dos lecciones que tienen que ver con nuestra personalidad, ¿no? O sea, él hablaba de 12 diferentes tipos de personalidades, y que cada una de ellas desarrolla o aprende a cultivar una virtud, ¿no? Entonces, bueno, esta era el concepto de enfermedad para él, ¿no? Entonces la pregunta es cómo, si tenemos que pensar en las flores de Bach, cómo nos pueden ayudar las esencias en cuanto a los procesos, ya sea una sanación física, mental o emocional, ¿no? O sea, primero entender que las esencias florales, a diferencia de, no sé, la fitoterapia trabaja con el principio activo de la planta, ¿no? O sea, las esencias florales son remedios vibracionales, o sea, trabajan solamente con el patrón de energía que al entrar al cuerpo con cualquier ser viviente, ya sea una planta, un animal, una persona, transforma toda esa desarmonía energética y restablece el equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, la terapia floral es como un método de curación que entiende y que tiene como base que todo el origen de las enfermedades son emocionales. Y esto lo vemos mucho ahora, tal vez mucha gente o no haya conocido las flores de Bach o no las escuchó, pero seguramente que sí. Sí, el término de biodecodificación, que ahora se está utilizando mucho, ¿no? O sea, que también habla de que todas las enfermedades y todas las patologías tienen un orden o un desequilibrio en cuanto emocional y psíquico. Entonces, bueno, las flores de Bach un poco es un tratamiento súper inofensivo, es inocuo, se le puede dar a niños, a lactantes, a embarazadas, o sea, se puede combinar con otros tratamientos tranquilamente, ¿no? El doctor Bach hablaba de que la enfermedad siempre es el resultado de un conflicto entre nuestra alma y nuestra mente, ¿no? O sea, siempre entre lo que nosotros queremos realmente como alma hacer en nuestra vida y lo que por creencias, por formas, por lo que hacemos, que no estamos en coherencia, vendría a ser, ¿no? Entonces, bueno, la terapia floral nos ofrece esto, son muy eficaces, en realidad actúan muy rápido en cuestión de tratar estados, ya sea estados de estrés, de ansiedad, de depresión, shock emocional, agotamiento, insomnio, o sea, en fin, hay un montón de estados que se pueden tranquilamente en forma muy rápida, en forma natural, tratar con las flores de Bach, ¿no? Bueno, la medicina tradicional china. Acá entramos a diferencia de las flores de Bach, que es del 1800, o sea, estamos hablando de una medicina de 5.000 años, básicamente. Los primeros escritos están hace 2.500 años antes de Cristo. Entonces, es una medicina que tiene una existencia continua en el tiempo, y si bien China en un momento excluyó varios conceptos o varias cuestiones que tenían que ver en su momento con un carácter más místico, tal vez no se tuvieron en cuenta, pero realmente tiene una existencia continua en cuanto a los fundamentos, ¿no? O sea, sus fundamentos yacen desde hace muchísimo, y realmente es una de las medicinas que está reconocida por el Estado. Las otras medicinas son la tibetana y la ayurvédica, que son las medicinas más antiguas también, que si bien el origen es muy antiguo y su interés obviamente que es indiscutible, lo que hace es que esas otras dos, tanto la tibetana como la ayurvédica, no se practiquen a tan gran escala como la medicina china, ¿no? O sea, tiene un carácter perenne, o sea, tiene un carácter atemporal. No hay algo que tenga que ver con el tiempo que modifique su práctica y su sistema. Es un sistema completo, es un sistema que tiene su diagnóstico, su fundamentación y un tratamiento
súper, que vemos resultados favorables, ¿no? Para entender la medicina tradicional china, lo que tenemos que entender es la teoría del yin-yang, ¿no? Y cómo percibe o cuál es el fundamento en la cual se basa la medicina china. Y básicamente, hay varios, pero básicamente son tres, que es la teoría del yin-yang, la teoría de las 5 fases o los 5 elementos que toma, y las 5 órganos y vísceras, ¿no? Ahora solamente lo voy a nombrar y hacer una breve descripción. Justamente porque a través del dolor muchas veces aprendemos, crecemos y realmente nos conectan con el amor, ¿no? El dolor nos conecta con el amor, con lo que realmente es valioso para nosotros, con lo que nos importa. Así que bueno, la responsabilidad en estas situaciones de crisis, en situaciones donde realmente son críticas, tenemos la posibilidad de elegir cómo responder, ¿no? La palabra responsabilidad es la habilidad de responder, básicamente. Si la situación no es la que deseamos, resulta difícil, obviamente, como dijimos recién, echar la culpa a los otros, hacer responsable a los otros. Y el tema es cómo voy a ser yo el culpable y no el responsable, ¿no? Entonces, bueno, un poco es esto que estábamos hablando recién. ¿Qué es lo que quiero para mi vida? ¿Qué es lo que quiero en esta situación que me está provocando dolor? Esta circunstancia, ¿no? ¿Cuál es la forma en la que quiero verme, en la que quiero estar? ¿Cuál es la realidad que yo quiero para mi vida? Entonces, poder también establecer a dónde quiero ir, qué es lo que quiero, hace que yo me comprometa con todas mis acciones, ¿no? Porque una cuestión es cuando nos comportamos, o sea, una cuestión es el comportamiento y otra cosa es el accionar, ¿no? Todos los seres vivos se comportan, pero a diferencia como dije antes, a diferencia de los animales, las plantas y demás, los seres humanos accionan porque le ponen una intención a esas acciones. Entonces, ante estas situaciones, accionar en pos de lo que queremos, ¿no? O sea, empezar a cambiar un poco el no puedo por el, bueno, ¿cómo lo hago? ¿De qué manera? Cuando digo no puedo, o sea, me encierro, entro en esta actitud de víctima que no me deja, sí, básicamente no me deja accionar, ¿no? O sea, me deja en un lugar completamente pasivo. Cuando nosotros nos comprometemos... Perdido en el camino, porque no tenés un objetivo claro, entonces no tenés un camino por el cual transitar. Entonces todos los caminos van a ser iguales. A algún lado vas a llegar, pero por ahí no es el lugar que vos querías y seguís sufriendo. Exactamente, exactamente. Bueno, a ver, ¿querés pasar la placa, Eugen? Si te responsabilizás, te convertís en protagonista de tu vida y si la responsabilidad está afuera, estamos en una situación de víctima donde todo el tiempo los responsables son o la genética, la educación, bueno, lo que hablábamos recién, ¿no? Las circunstancias. ¿Querés pasar, Eugen? Como dijimos recién, responsabilidad viene la palabra ability response, que es responder más habilidad. Es la habilidad que yo tengo para mejor respuesta que puedo dar a un evento, una situación que surja en pos de lo que quiero, en pos de mis objetivos, ¿no? ¿Paso la placa? Sí. Lo que siempre vamos a hacer es responsabilizarnos de nuestro proceso, de qué hacemos nosotros con eso. No vamos a responsabilizarnos del resultado. El resultado es un resultado, pero la responsabilidad incondicional tiene que ver cómo yo actúo frente
a cada momento, a las circunstancias, que pueden ser buenas, que no pueden ser tan buenas, ¿no? O sea, esa es la responsabilidad incondicional de la que nosotros hablamos, ¿no? Sí, porque si bien nosotros podemos ser conscientes de todo lo que decidimos en nuestro proceso de aprendizaje, a veces hay factores externos de la circunstancia, del mundo, que no podemos controlar, son incontrolables para nosotros. Y todos tenemos esos factores incontrolables que pueden generar un cambio en nuestro resultado. Pero independientemente del resultado, nosotros vamos a quedar satisfechos de que todo nuestro proceso lo hicimos